La historia nos devuelve al presente protagonistas de sucesos muchas veces resueltos de manera injusta. Nos interpela y nos genera nuevos interrogantes. El derecho penal puede enseñarse de una u otra forma. Una de ellas es proponerse cambiar el guión y que el aprendizaje encuentre otras perspectivas para trazar la investigación de un caso. Los soldados apretaron los dientes, firmes ante las víctimas. El mayor levantó el sable y cortó el aire. «Gutiérrez, ¿estás ahí?», susurró Camila, mirando hacia adelante sin ver. «A tu lado, Camila, y mi último pensamiento será para ti», sonrió Ladislao. «Dios bondadoso, muero con él», murmuró la joven. Yo estaba en Twitter una mañana y vi una publicación de un documento del Archivo General de la Nación que subía una persona con los pedidos de captura de Camila y Ladislao. Los pedidos de captura son muy interesantes, muy particulares. Y eso, bueno, lo compartí con mi compañera de cátedra y lo empezamos a discutir, a ver qué podíamos hacer. Y bueno, se nos empezó a ocurrir esta idea de decir, bueno, pongamos a los chicos, a las chicas, en ese rol, en el de pensar ese juicio que nunca se hizo. Para la simulación del juicio de Camila y Ladislao, era necesario prepararse como fiscales y como defensores, investigar en la historia y en la literatura. Nos pareció interesante el caso de Camila y Ladislao por varias razones. Primero, porque es un hecho real, es un episodio de nuestra historia. Entonces eso nos sitúa en un momento y en un lugar determinado y pensamos cuando lo planificábamos que iba también a posibilitar que las estudiantes y los estudiantes tuvieran esa perspectiva. En segundo lugar, porque ese hecho histórico no tuvo un juicio. A Camila y a Ladislao decide Rosa su fusilamiento y no hubo ningún tipo de proceso. Entonces también nos parecía interesante como esta cuestión de qué habría pasado si. Y en tercer lugar, la importancia de situar a los y las estudiantes en los distintos momentos históricos y en por qué la ley fue como fue. Pero hace algunos años con Leticia, que es la adjunta de la cátedra, venimos conversando en que advertimos que hay algo que no nos termina de convencer, que es que notamos que nuestros estudiantes avanzan bien en el desarrollo de la materia, pero la formación que estamos logrando se transforma en una formación que al final termina siendo medio formal. Es decir, ellos aprenden los contenidos, aprenden qué es lo que tienen que preguntar, qué deberían contestarle sus testigos y demás, pero termina siendo como un guión. En esta ocasión, y convocados por el equipo de cátedra del taller de litigación, nosotros aportamos ese contexto histórico, social, político, económico, normativo del juicio que se llevó adelante, o la simulación, en realidad esto hay que dejarlo claro, la simulación del juicio que hicimos en las cátedras que participamos en esta propuesta de Camila y Ladislao. Mi rol en el juicio de Camila y Ladislao fue desde el lado de la defensa y en mi caso particular me tocó hacer el alegato de apertura. El alegato de apertura de toda audiencia de juicio público consiste en hacer un adelanto de la materia en cuestión, del conflicto en cuestión, y desde ya fijar los lineamientos
principales acerca de los cuales va a girar la estrategia de la defensa. Así como María Luisa Bemberg llevó al cine la historia de Camila O'Gorman en 1984, desde la literatura, la escritora Florencia Canale repone este suceso desde la novela histórica. Lo que yo intenté es tratar de entender de dónde venían estos dos chicos, estos dos jóvenes, para llegar a esa tragedia, ¿no? Que es su fusilamiento el 18 de agosto de 1848. Hoy vemos el caso de Camila y Ladislao y nos parece terrible lo que pasó, pero en ese momento había otra legislación, había otra política, había otros patrones culturales, entonces nos interesaba también que pudiesen hacer ese recorrido y que a partir de ahí pudieran reflexionar sobre la importancia de defender determinadas instituciones que hoy vemos como muy comunes o como muy habituales, pero que no lo han sido en momentos que tampoco son tan atrás en nuestra historia, como el juicio, como la presunción de inocencia, y ya viniendo más a nuestros días también de reflexionar un poco sobre el tema de género, ¿no? De cómo se trató a Camila en esa época, cómo era la vida de una mujer en esa época, cómo es ahora y cómo las mujeres han desarrollado sus vidas en situaciones de opresión a lo largo de la historia. Camila es una rebelde con causa, diría yo, ¿no? Desafía la ley del padre por tres, ¿no? La ley de su padre, ¿no? Los padres eran propietarios en aquel entonces y durante mucho entonces de, ¿no?, los varones en sí, ¿no?, propietarios de sus madres, de sus hijas y de sus esposas. Entonces ella desafía la ley del padre, ¿no? Porque se enamora de un hombre prohibido. La característica de Ladislao y Camila es que ese juicio nunca se hizo. Se los condenó, se los fusiló, pero sin que haya habido un juicio. Entonces, nos parecía que eso encontraba o recogía todos estos problemas que veíamos. Es decir, ponerse en el lugar y en el momento, utilizar las herramientas que usan unos investigadores. Nosotros con la historia, eso ha dicho hasta fallos de la Corte, compartimos la disciplina historia con la disciplina derecho, comparte herramientas, y en esto de investigar mucho más. En el caso de Camila y Ladislao estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, donde el valor o el sentido de la justicia era muy diferente al actual, por ejemplo, donde ahí primaban otras cuestiones, como por ejemplo el honor y la deshonra a la familia, en el caso de la familia de Camila, y la acusación a Camila venía a redimir ese honor perdido de la familia O'Gorman. Comprender o tratar de aprender el contexto, ¿no? Porque por supuesto es una historia funesta la de estos dos jóvenes, pero hay que tratar de reponer qué era lo que sucedía en aquel entonces, quiénes fueron los responsables, de qué modo esto termina siendo, yo diría, nuestra tragedia griega a la criolla, ¿no? Con todos los elementos pertinentes de precisamente una tragedia clásica. Teníamos dos instrumentos de estudio y de búsqueda de información principales, que uno era la película de María Luisa Bemberg, que en su momento llegó a
a estar nominada para el Oscar. Y después el libro que se llama Pecadora. Una de las cosas que vimos y que también fue como un shock para todos y todas fue esto del tratamiento a Camila como casi un ser inferior, ¿no? No podía tomar sus propias decisiones. En la película eso está muy marcado, hay determinados momentos en los que ella como que quiere tomar parte en las discusiones y la mandan a callar, la maltratan, la retan. Hay que recordar que este acontecimiento de Camila y Ladislao está ocurriendo en la segunda gobernación de Rosas, donde ya Rosas tiene la suma del poder público otorgado por la legislatura bonaerense. Entonces ya es un poder omnímodo, es decir, un poder que prácticamente tiene una oposición, pero muy leve porque es debilitada esa oposición. Entonces hay que pensar que los opositores políticos utilizan esta acusación o este juicio, ya sea para denostar la justicia y la imparcialidad del rosismo, o en algunos casos también para vincular el poder de la Iglesia con el rosismo. Entender qué sitio ocupaba la Iglesia en aquel entonces, el poder de la Iglesia, el poder de la política, cómo estaba dividida la sociedad, ¿no? En aquel entonces. Por supuesto que a mí me interesan los devaneos amorosos y demás, pero a mí me interesa la historia, ¿no? La historiografía, digamos. Después yo la repongo de un modo ficcional, ¿no? El género, ¿no? Novela histórica. En el caso de Camila, por ejemplo, es paradigmática porque el momento político era sumamente interesante. Es decir, la posición de Rosas en ese momento como restaurador de las leyes, este conflicto que surge, la posición de la familia de Camila, la posición de la oposición a Rosas, que era una posición, aparte, muy significativa desde el punto de vista histórico también. Sarmiento, Mitre, Alsina, que por otra parte se expresaban y en cierta forma lo atacaban a Rosas desde los medios de comunicación. Creo que una de las cosas que más les costó o que más dificultosa fue para los equipos fue esta de decir, bueno, ustedes se tienen que situar en el siglo XIX, porque esto sucedió en el siglo XIX, entonces tienen que pensar como se pensaba en el siglo XIX y después vamos a ver qué es lo que cambió. Justamente transportándonos a aquella época, entiendo que lo de Camila tiene un valor enorme porque pensar en una decisión como la que tomó Camila en esa época para la mujer era mucho más difícil, mucho más arriesgada, mucho más controvertida que para el hombre. Y además, bueno, despojarse de todas las comodidades, entre comillas, ¿no?, que tenía Camila. Sin embargo, nada de eso importó y tomó la decisión de irse junto con Ladislao. Sí, hay que dejar bien claro que en esta época la mujer no tenía ningún tipo de peso político o ningún tipo de intervención en la elaboración de las leyes, de la normativa, como estamos explicando hasta hace un momento. Es decir, es más, va a ser un sujeto político, histórico, invisibilizado con esa cuestión o esa condición de minoridad que las propias leyes le otorgaban. Ella es una muchacha bien desafiante, ¿no? Diría, porque, claro, no lo vamos a dejar de lado a él porque él es protagonista importante de este espanto, pero bueno, vos sabés que el sitio que ocupaban las mujeres en el siglo XIX y sin ninguna contradicción al respecto, ¿no? Las mujeres estaban instaladas allí y no se les ocurría, en general, hacerse preguntas al respecto.
Te voy a pedir por favor que digas su nombre completo para el registro. Sí, Juan Manuel de Rosas. En el tiempo de Rosas no existía la legislación que tenemos en la actualidad, o sea, no es que había un código penal, sino que había una dispersión normativa, no había leyes como las conocemos hoy, con una influencia muy grande de la Iglesia en la política y bueno, no me voy a detener porque no soy historiadora, pero todos sabemos lo que significó el rosismo y las disputas al interior del rosismo y contra el rosismo en ese tiempo. ¿Qué dice esa ley? No, esa ley, bueno, me designa como gobernador de la provincia de Buenos Aires y me otorga dos cuestiones puntuales, son limitaciones, ¿no? Que primero es salvaguardar el culto católico y a su vez defender la federación. Las posibilidades normativas estaban muy vinculadas al conjunto de normas que en aquel momento se estaban construyendo, tomando mucho de la colonia, normas españolas exportadas a la colonia, y mucho también, y sobre todo por el caso, vinculadas a normas y reglamentaciones de la Iglesia Católica, porque el caso estaba implicado un cura, entonces estaban muy vinculados también con cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la Iglesia, que por otro lado en aquel momento tampoco era tan clara esa diferenciación. Todavía, bueno, era claramente un momento de una justicia o un marco normativo inquisitorial. Es por ello que la Iglesia también va a tener un rol fundamental en esta necesidad de resarcir el honor perdido de esa familia tan tradicional para la Buenos Aires colonial. Señor gobernador, ¿cuál es su vinculación con este caso? Este caso me anoticio yo de toda esta situación cuando el padre de Camila Borman, del señor Borman, me comunica que ella había desaparecido junto con el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro y que bueno, se habían fugado y que bueno, me acercaba algunos detalles sobre ellos. ¿Conoce a Camila Borman? Sí, la conozco. ¿Conoce a la Ladislao Gutiérrez? También la conozco. Que era sacerdote, imposible enamorarse de un sacerdote. Sobre todo si uno quería desafiar, además de la ley del Padre todopoderoso que era Dios, uno no se puede enamorar de un sacerdote. Después lo que hiciera la Iglesia, la institución, en el 1800 es otro asunto, ¿no? Porque andaban todos con mujeres, hijos, digamos, los sacerdotes, con su vida de lo más campante, ¿no? Entonces, bueno, y además de desafiar a Dios Todopoderoso, también desafió a Dios en la tierra, que era Juan Manuel de Rosas. Camila se fuga con la Ladislao, se fugan, se van, su intención era llegar a Brasil, pero finalmente se quedan viviendo en Goya, en Corrientes, con otros nombres, cambian las identidades, pero a Rosas se le arma un escándalo alrededor de eso. De hecho fue la figura con la que trabajamos en el curso, porque había que armar una norma, como no había norma, había que armar una norma a la usanza de nuestro tiempo, digamos, y trabajamos mucho con esta idea del escándalo, de qué es lo que hacía que el caso de Camila y Ladislao fuera diferente, porque también muchos sacerdotes en ese tiempo tenían parejas en sus domicilios y tenían hijos. Era una situación no pública, pero sí muy conocida. Se dice que en ese entonces, cuando el Vaticano pedía, ¿no es cierto?, informes del Estado, de la institución, y parece que los únicos dos que no llevaban este tipo de vida, bueno, había solamente dos sacerdotes, ¿no? Medrano y de Escalada, los obispos que no tenían estas dobles, triples, cuádruples vidas. El resto, en fin, por eso, bueno, Rosas había intentado poner un poco de orden en la Iglesia. La idea era que lo juzgaran con lo que ocurría en esa época. ¿Por qué? Porque las presiones políticas eran de esa época, las presiones mediáticas eran de esa época, las grietas ideológicas eran de esa época.
En realidad, Rosas nunca se expone demasiado en este caso, porque él está utilizando la representación de la ley y de la justicia como un indicador de imparcialidad. Entonces, él nunca se expone demasiado precisamente para evitar los cuestionamientos, pero sí utiliza el caso de Camila, por ejemplo, para también ratificar la importancia del honor, de valores como el honor y del papel de la mujer en esa sociedad. Pero vos sabés que el gobernador, Juan Manuel de Rosas, convocó a los principales letrados del momento para ver qué debía hacer, digamos, porque si había alguien vivo, más lúcido, era Juan Manuel de Rosas, ¿no? A ver lo que se respiraba en la sociedad y sobre todo en los profesionales de la ley, estos abogados, ¿no? ¿no? Queriendo saber lo que la ley obligaba a hacer. ¿Qué debía hacer? Bueno, son estos abogados quienes le dicen a Rosas que deben ultimar las vidas de estos dos jóvenes, ¿no? Y Rosas, por supuesto, pone la firma, ¿no? Da esta orden, pero son consultados los abogados, y no se oponen. Entonces lo que tenía que mostrar la Fiscalía es que lo que ellos habían generado era una situación que había provocado un escándalo que había trascendido su ámbito familiar o su ámbito personal. Y bueno, la Fiscalía tenía mucho para demostrar eso, porque como te decía, habían buscado noticias, esto salió en los diarios de la época, le sacaban editorial de estas Rosas, fue una cosa muy, muy pública. Entonces el jurado terminó llegando a la conclusión de que debían condenarlos, pero con esta congoja, ¿no? Qué terrible la situación de esta mujer y este hombre. Entonces la señora O'Gorman queda condenada. Juicio, lamentablemente, para nosotros que damos defensa, confirmó la condena de Ladislao de Camila, con el atenuante, con la diferencia, es decir, el jurado tiene que decidir si había culpabilidad o no, y el fallo fue de culpabilidad. Finalmente, la jueza, que era Leticia, no los condenó a muerte, sino a cadena perpetua. Es que fue, aunque sea, algo logramos, pero sí, el jurado confirmó la historia, digamos, ¿no? Aunque bueno, en la historia no hubo juicio. Esta experiencia para nosotros ha sido muy enriquecedora porque pensamos que tiene mucha potencialidad y de hecho la idea es seguir usándola en los posgrados, porque creemos eso, que nos va a permitir recrear con los estudiantes ese espacio de construcción de un caso, pero tomando en consideración todas las variables que están implicadas en un caso. Bueno, en este caso había una variable que era fundamental, que fue una de las variables que nos hizo elegir el caso, que fue también la cuestión de género.